una receta muy básica que nos va a servir pues para hacer distintas preparaciones. Y si alguna vez pues no tenemos la leche condensada en casa, pues veremos que con esta receta que es muy fácil de preparar. Para hacerla vamos a necesitar 125 gramos de leche en polvo entera. Si que sois veganos, pues podéis hacerlo con leche de soja. También, pero tiene que ser en polvo. Después 150 gramos de azúcar, 80 mililitros de agua que después pondremos a hervir, y después 56 gramos de mantequilla y media cucharadita de vainilla líquida. En primer lugar pondremos el agua en un cazo y lo pondremos a hervir. Mientras esperamos que el agua hierva, pondremos la mantequilla en un bol junto con la media cucharadita de vainilla. Una vez que ya tenemos el agua hirviendo, la añadimos a la mantequilla y lo mezclamos todo bien para que se disuelva. Una vez que ya tenemos la mantequilla disuelta, le añadiremos el azúcar y lo disolveremos bien. Y cuando lo tengamos bien disuelto, le añadiremos la leche en polvo. Y lo disolveremos bien también. Lo iremos mezclando hasta que nos quede bien incorporado todo. Si vemos que nos quedan grumitos y que no los podemos deshacer, porque se nos ha enfriado ya la preparación, lo ponemos a calentar unos 15-20 segundos al microondas. Y una vez que lo tenemos ya todo bien incorporado, ya tenemos nuestra leche condensada preparada. Como veis, puede quedar un poco más líquida, aunque en este caso nos ha quedado bastante bien, pero cuando se enfríe quedará más espesa, ¿vale? Entonces la dejaremos enfriar a primera temperatura ambiente, después en el frigorífico, y ya la podremos usar en las preparaciones que nos necesitemos. Y una vez que la hemos tenido en el frigorífico, veréis que se nos ha quedado mucho más duro y mucho más compacto, ¿vale? Así ya tenemos nuestra leche condensada lista pues para preparar cualquier otro tipo de postre, para añadir a nuestros cafés o lo que queramos hacer con ellas. Si queremos que esté un poco más líquida, la dejamos fuera del frigorífico y ya está, ya la tenemos lista. Bueno, aquí tenemos nuestra leche condensada. Aquí tenemos nuestra leche condensada, como habéis visto es muy fácil de preparar y nos servirá pues para distintas preparaciones que queramos hacer de postres, o bien si algún día os habéis quedado sin ella, veis que se puede hacer casera y es muy fácil de preparar. También os puedo asegurar que está súper buena. Así que espero que os haya gustado la receta. Si es así, dadle a me gusta, que se agradece, y si queréis compartirlo en las redes sociales, y os podéis suscribir en nuestro canal. Nos